ahora nos vamos a enlazar vía videoconferencia con el maestro Rodolfo Salazar Ortiz. Él es jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de Ibero en la ciudad de Tijuana. Y vamos a hablar sobre la inflación y las afectaciones que sigue habiendo por el tema de la pandemia que sigue activa en China. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy buen día. Gusto saludarlos y saludarlas. Igualmente, maestro, gracias por recibirnos. Y bueno, platíquenos, por favor, maestro. Hemos escuchado en las últimas semanas que se habla mucho de inflación, que se habla incluso de un desabasto. ¿Cuál es la situación y el panorama para México? Sí, efectivamente, en nuestro caso, el país, como hemos estado viendo en las noticias, la información que genera principalmente el Banco de México y el INEGI, estamos registrando un incremento considerable en los precios. Estos niveles inflacionarios no se habían visto en los últimos 21 años. Por ejemplo, el último reporte de inflación que se presentó, que corresponde al mes de abril, se registraba ya una inflación anualizada de 7.72%, superior inclusive a la registrada en el mes de marzo, lo que está indicando que este proceso de inflacionario se está dando de manera creciente. Ahora, es importante mencionar que en ello una buena parte del mismo tiene un componente importado. Y este componente importado proviene principalmente de todo el escenario económico internacional que estamos viviendo, ¿no? Como lo hemos comentado en otras entrevistas, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también adicionalmente los problemas derivados del confinamiento que se da en China, la principal economía exportadora mundial, en donde por esos confinamientos, donde se han interrumpido los transportes de carga que van de los centros de producción a los puertos, por ejemplo Shanghái, Shenzhen, todos ellos que tienen retrasos en los embarques, en los envíos hacia el resto del mundo. Y en ese sentido, pues todo ello se traslada a los países en donde están destinados estos bienes, estos insumos que exporta la gran economía china. Y obviamente genera escasez y genera incremento de precios. Y lo hemos estado viendo, por ejemplo, un buen número de partes, de componentes de la industria automotriz, de la industria electrónica, etcétera, se han visto interrumpidos. Entonces, todo eso repercute en los procesos productivos que se llevan a cabo en las naciones. En el caso de México, por ejemplo, la gran afectación está en la industria electrónica, en la industria automotriz y obviamente repercute en los precios internos y los precios de exportación. Asimismo, también se da un gran incremento de precios en energéticos, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, pero también en el mercado de alimentos, especialmente en granos básicos. Entonces, todo ello le abona a que en un escenario internacional de gran incertidumbre, también en México, estos precios incrementen de manera considerable. Maestro, ahora, es una realidad, vemos esta inflación, esta alza de precios. ¿Cuál es el pronóstico para los próximos meses y qué están haciendo las empresas, en el caso de México y el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, es un hecho y ¿qué podríamos esperar? Según las estimaciones de los expertos, todavía hasta por ahí del tercer trimestre del año 2022 esperaríamos estos incrementos hacia arriba. Y como hemos visto recientemente, el gobierno federal anunció un programa de contención de precios en donde están incluidos 24 productos de la canasta básica y es básicamente un acuerdo concertado, no se están estableciendo precios básicos así de manera obligatoria y controlados. Sin embargo, creo que le abona y contribuye al mantener por lo menos la estabilidad de precios. Sin embargo, también ahí es importante mencionar la diferenciación en cuanto a estos incrementos. Por ejemplo, no están golpeando de la misma manera el precio de los energéticos, que afecta a ciertos sectores de la población, y estos energéticos en promedio han subido entre 7 y 8%. Hablamos de gasolinas, de energía eléctrica y de gas. Sin embargo, la principal afectación se está dando en los precios de los alimentos, los cuales registran incrementos mayores al 15%.
especialmente, por ejemplo, el precio de la tortilla, que registra incrementos del 17%. Y como ustedes saben, este alimento básico para la dieta del mexicano incide en gran medida afectando a una gran parte de la población que vive con recursos muy limitados y que en nuestro país la gente que está en pobreza extrema llega a totalizar cerca de 10 millones de personas. Eso es lo preocupante, lo lacerante de esta problemática. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas están tratando de buscar mejorar sus cadenas de abastecimiento, buscar desarrollo de proveedores locales, lo cual no es fácil de un día para otro, y especialmente en el caso de los alimentos, porque hay un mercado internacional de los mismos que está sujeto mucho a contratos de largo plazo que no siempre se pueden obtener de inmediato, ¿no? Pero sí se hace este esfuerzo, creo, y faltaría mucho más por hacer todavía. Yo creo que en ello también es importante el trabajo coordinado entre empresarios y gobierno federal. Perfecto. Pues maestro, interesante lo que está pasando en el mundo. Por último y a manera de conclusión, ¿podría ser que también esto tenga una parte positiva? Es decir, que las empresas estén viendo la necesidad de ver otros caminos, otras alternativas de solución. Sí, definitivamente, como lo mencionaba hace un momento, creo que siempre de todas estas problemáticas a las que nos enfrentamos, siempre hay alguna lección y hay un aprendizaje en sentido positivo. Y yo creo que aquí lo importante, y se viene dando desde años anteriores, desde que se desencadenó el conflicto comercial entre México y los Estados Unidos, que desde ahí comenzó a afectar de manera muy importante los abastecimientos que venían de dicha nación. Por ejemplo, le pongo un ejemplo: el intercambio comercial entre México y China es de aproximadamente 100 mil millones de dólares, pero de esos 100 mil millones, 90 mil millones son productos chinos que vienen a México y solo 10 mil millones son de productos mexicanos que van a México. Que van a China. Y en este sentido, aquí el reto, creo que se ha venido observando en los 2 últimos años, ese es el desarrollo de esas cadenas de proveeduría en donde ya están participando proveedores nacionales, y si no nacionales, por lo menos de la región de Norteamérica. Perfecto, muy bien. Pues maestro Rodolfo Salazar, muchísimas gracias por su tiempo, y si nos lo permite seguimos hablando sobre temas de negocios y el impacto que tiene para nuestro país. Muchísimas gracias. Claro que sí. Con mucho gusto. Hasta Excelente luego. día. Igualmente, gracias, maestro. Bueno, él es jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de Ibero Tijuana.